¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que ganan más dinero cada año con problemas y menos paz? Y si te dijera que el problema no es cuánto ganas, algo invisible que firmaste el día que aceptaste una deuda, no estoy hablando de intereses y no estoy hablando del banco estoy hablando de un contrato que nadie te explicó cuando sacaste esa tarjeta de crédito, cuando pediste préstamo de dinero o cuando le dijiste a alguien, préstame, luego te pago, porque ese día no solo adquiriste una obligación financiera, adquiriste un compromiso que comenzó a ocupar espacio dentro de tu mente. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas jamás descubren que ese espacio mental puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para construir tranquilidad y prosperidad. Quédate hasta el final de este video porque hoy vas a entender por qué algunas personas trabajan sin descanso y aún así sienten que nunca avanzan. Y descubrirás algo que probablemente nadie te enseñó sobre el verdadero costo de una deuda. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no sé en qué me gasté el dinero? Trabaja, se esfuerza, hace horas extra, recibe un aumento, pero misteriosamente cada mes vuelve a sentirse igual, depresionado. Es como correr sobre una caminadora. Te cansas, sudas, pero nunca llegas a ningún lugar. ¿Te suena familiar? Por cierto, si no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas. Y aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de la mente, de las emociones, de las creencias invisibles que muchas veces gobiernan nuestra vida sin que nos demos cuenta. Mi misión es ayudarte a comprender cómo funciona tu programación interna para que puedas crear una vida con mayor paz, abundancia y libertad. El tema de hoy puede cambiar para siempre la manera en la que ves tus deudas. Entonces, aparece una pregunta incómoda. ¿Será posible que el verdadero peso de una deuda no esté solamente en el dinero que debes, sino en el espacio que ocupa dentro de tu mente? No respondas todavía, porque primero necesito contarte algo. Imagina que todos los días sales de casa con una mochila, al principio completamente vacía, ni siquiera notas que la llevas puesta. O cada vez que haces una promesa que no cumples, cada vez que pospones un compromiso o cada vez que dices después la pago, alguien coloca una piedra dentro de tu mochila. Lo curioso es que las piedras nunca pesan demasiado el primer día, eso las ignoramos. El problema aparece meses después, cuando ya no recuerdas quién puso cada piedra, pero sientes el peso en cada paso que das. Así viven muchas personas, creyendo que están cansadas por trabajar demasiado, cuando en realidad llevan años cargando compromisos sin resolver. Y aquí ocurre algo fascinante. Seguramente conoces a alguien que evita contestar llamadas, que cambia de ruta para que no encontrarse con cierta persona, que incluso sienten un pequeño nudo en el estómago cuando escucha una notificación en su celular, porque aunque nadie lo esté persiguiendo físicamente, su mente sigue recordándole que existe un asunto pendiente. Y lo más curioso es que muchas veces el creador ni siquiera está pensando en él, pero el deudor sí piensa constantemente en la deuda. ¿Te das cuenta? A veces no es la otra persona quien tiene poder sobre ti. Es el espacio que ese compromiso sigue ocupando dentro de tu cabeza. La psicología ha demostrado que nuestro cerebro dedica atención a los asuntos inconclusos. Cuando existe un compromiso pendiente, es común que vuelva una y otra vez a nuestra mente como un recordatorio. Esa carga mental puede aumentar la sensación de estrés y hacer más difícil concentrarnos o tomar decisiones con claridad. En otras palabras, una deuda no solo puede afectar tu bolsillo, también puede afectar la forma en la que piensas. Cuando tu mente está ocupada resolviendo problemas pendientes, tienes menos espacio para crear oportunidades nuevas. Tal vez la prosperidad no comienza cuando ganas más dinero, tal vez comienza el día que dejas de permitir que los asuntos pendientes gobiernen tu atención, porque una mente llena de preocupación difícilmente puede enfocarse en construir, y una mente en calma ve oportunidades donde antes solo veía problemas. Ahora quiero que hagas un ejercicio completamente honesto, sin escribirlo todavía, sin juzgarte. Solo piensa, ¿cuál es el compromiso económico que llevas demasiado tiempo ocupando un espacio dentro de tu mente? Guarda esa respuesta, porque en el siguiente bloque vas a descubrir por qué algunas deudas parecen convertirse en cadenas invisibles, incluso cuando nadie te está llamando para cobrarlas. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Alguna vez has sentido un pequeño vacío en el estómago cuando ves el nombre de alguien en tu teléfono?
aunque esa persona nunca te haya llamado para cobrarte? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué una simple notificación puede acelerar tu corazón? ¿Por qué el silencio de un acreedor muchas veces pesa más que sus palabras? Y aquí viene la pregunta que probablemente cambiará tu forma de ver las deudas. Si el verdadero cobrador no fuera el banco, sino tu propia mente, quédate conmigo porque lo que descubrirás ahora explica por qué muchas personas nunca logran sentirse verdaderamente libres aunque aumenten sus ingresos. Imagina esta cena. Es domingo, estás con tu familia, todos están riendo, la comida está servida, tus hijos juegan, tu pareja te habla, pero de repente vibra tu celular. No sabes quién es, ni siquiera lo has visto, y durante una fracción de segundo tu mente piensa, ¿será el banco? ¿Será la persona a la que le debo? ¿Será un recordatorio de pago? En ese instante tu cuerpo cambia, tu respiración cambia, tu rostro cambia, tu energía cambia. Lo más impactante es que todavía ni siquiera has desbloqueado el teléfono. Entonces, ¿quién tiene realmente el control en ese momento? ¿La persona que te prestó dinero o el miedo que vive dentro de ti? Porque aquí sucede algo que casi nadie entiende. La mayoría cree que una deuda termina cuando firmas un contrato. No, ahí apenas comienza otra historia, una historia completamente invisible. Imagina que cada deuda es como dejar una ventana abierta en tu casa. Durante el día parece que no pasa nada, pero mientras tú intentas descansar, la ventana sigue abierta. Por ahí entra el frío, entra el ruido, entra el polvo y poco a poco tu hogar deja de sentirse seguro. Eso mismo ocurre dentro de tu mente. Cada compromiso pendiente puede convertirse en una ventana que permanece abierta, no porque alguien entre físicamente, sino porque tu atención regresa una y otra vez a ese lugar. Y mientras tu atención está ahí, no estás completamente presente en tu familia, ni en tu negocio, ni en tus sueños. Déjame contarte algo que probablemente has visto. Personas que dejan de ir a reuniones, no responden mensajes, cambian de número y desaparecen en redes sociales. Con la calle para no encontrarse con alguien y desde afuera parece orgullo, pero muchas veces es vergüenza. No porque deban dinero, sino porque sienten que quedaron mal, porque una promesa incumplida pesa mucho más cuando la persona que la rompió eres tú. Y aquí ocurre algo muy humano. Cuando una persona empieza a sentirse avergonzada, deja de mirar a los demás, pero lo más doloroso es que también deja de mirarse con orgullo a sí misma. Ese es el interés invisible que ninguna institución financiera te explica. Existe un fenómeno muy estudiado en la psicología. Los asuntos pendientes suelen permanecer activos en nuestra mente y vuelven una y otra vez a la atención hasta que se resuelven. Por eso, una deuda importante puede sentirse como una preocupación constante, incluso cuando nadie está llamando para cobrar. No significa que exista una energía medible que pase de una persona a otra, sino que nuestra mente puede seguir invirtiendo atención, emociones y estrés en aquello que percibe como inconcluso. Y mientras una parte de tu atención sigue atrapada ahí, tienes menos recursos mentales para enfocarte en crear, plantear o disfrutar el presente. Quizá por eso personas sienten que nunca descansan, no porque trabajen demasiado, sino porque una dejan de cargar mentalmente aquello que todavía sienten que deben resolver. Recuperas esa paz, no solo cambia tu estado de ánimo, también cambia la forma en la que decides y las decisiones repetidas con el tiempo construyen el rumbo de tu vida. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Por qué una simple llamada puede alterar tu cuerpo? Porque muchas veces no reaccionamos al teléfono, reaccionamos al significado que nuestra mente le ha dado. Cuando cambias ese significado, haces un plan y comienzas a resolver lo pendiente. También puedes cambiar la forma en la que experimentas esa carga. Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Alguna vez evitaste responder una llamada no porque no tuvieras tiempo, sino porque no querías enfrentarte a una conversación pendiente? No hace falta que des nombres, solo escribe en los comentarios una palabra: liberarme, porque en el siguiente bloque haremos de por qué muchas personas creen que necesitan ganar más dinero cuando quizá lo primero que necesitan es recuperar la claridad para tomar mejores decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué personas pueden deber exactamente la misma cantidad de dinero y una vive tranquila mientras la otra siente que se está derrumbando por dentro? No es la cantidad, no es el banco y ni siquiera es la deuda. Entonces, ¿qué es lo que realmente está consumiendo a esa persona? Quédate conmigo porque en este momento vamos a entrar a una de la parte de la mente que muy pocas personas conocen. Y cuando la entiendas, vas a dejar de ver las deudas como un simple problema financiero.
Déjame contarte algo. Hay personas que deben 10,000 pesos y sienten que su vida terminó, pero existen empresarios que deben millones y duermen profundamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede cargar millones de deuda y mantener la calma mientras otra persona pierde el sueño por una cantidad mucho menor? El dolor nunca ha estado en el número, el dolor está en el significado que tu mente le da a ese número. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. ¿Qué pasaría si te dijera que la deuda más peligrosa no es la que aparece en tu estado de cuenta, sino la que empieza a cobrarte tu propia identidad? Porque llega un momento en que ya no dices tengo una deuda, empiezas a decir soy un deudor y esas dos frases parecen iguales, pero cambian completamente la vida de una persona. Imagina que un actor entra a un escenario para interpretar el papel de un mendigo. Al principio sabe perfectamente que solo está actuando, pero ahora imagina que jamás abandona el escenario, que pasan meses, años, poco a poco deja de interpretar el personaje y termina creyendo que realmente es él. Eso es exactamente lo que ocurre con muchas personas. Un día adquirieron una deuda, pero con el tiempo dejaron de verla como una situación temporal y comenzaron a convertirla en tu identidad. Ya no piensan como una persona libre, piensan como una persona limitada. Toman decisiones desde la abundancia, las toman desde el miedo y sin darse cuenta empiezan a construir una vida que confirma esa historia todos los días. Aquí ocurre algo que casi nunca se dice. Muchas personas no solo esconden su deuda, también esconden sus sueños, dejan de emprender, dejan de viajar, dejan de invitar a su familia a salir, dejan de celebrar, no porque no quieran, sino porque se sienten que primero tienen que merecer y volver a disfrutar. Y poco a poco la deuda deja de cobrar dinero y empieza a cobrar momentos, empieza a cobrar sonrisas, empieza a cobrar tiempo con los hijos y empieza a cobrar paz en el matrimonio, empieza a cobrar autoestima. Y eso es muchísimo más caro que cualquier interés bancario, porque el dinero puede recuperarse, pero hay cumpleaños, hay abrazos, hay oportunidades que jamás regresan. Desde la psicología sabemos que las personas solemos actuar de acuerdo con la identidad que creemos tener. Si alguien se repite constantemente, siempre fracaso con el dinero, nunca salgo de las deudas, yo no sirvo para administrar, es más probable que tome decisiones coherentes a las creencias, no porque esté condenado, sino porque nuestras expectativas influyen en nuestros hábitos. Por eso es tan importante separar una circunstancia de quién eres como persona. Tener una deuda no define tu valor, es un problema que puede resolverse, no una identidad que debas cargar para siempre. Y aquí quiero decirte algo que puede incomodar a muchas personas. Las deudas no siempre empiezan en la cartera, muchas veces empiezan mucho antes. Empiezan cuando una persona compra para sentirse aceptada, cuando gasta para demostrar éxito, cuando intenta llenar un vacío emocional con cosas materiales, porque ninguna tarjeta de crédito puede comprar tranquilidad, ningún préstamo puede comprar paz y ningún objeto puede darte un valor que ya tienes por el simple hecho de existir. Verdadera prosperidad comienza cuando dejas de comprar para impresionar y empiezas a construir para permanecer. ¿Recuerdas la pregunta en la que empezamos? ¿Por qué dos personas con la misma deuda viven expectativas completamente distintas? Porque una carga únicamente una obligación financiera, otra además carga una historia que repite todos los días. No soy suficiente, nunca voy a salir de esto. Cuando cambias esa historia y empiezas a actuar con responsabilidad, polaridad y constancia, también cambia la forma en la que enfrentas al dinero. Ahora quiero que hagas algo muy poderoso. No respondas en automático, responde con total honestidad. ¿La deuda que hoy tienes está afectando solamente tu cuenta bancaria o también la manera en la que te ves a ti mismo? Escríbeme una sola palabra en los comentarios, renazco, porque en el siguiente bloque descubrirás cómo empezar a recuperar la paz y la sensación de libertad paso a paso, incluso antes de terminar de pagar todas tus deudas. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. ¿Sabías que hay personas que liquidan una deuda y lloran? No lloran porque perdieron dinero, lloran porque por primera vez en años vuelven a respirar. Y eso nos lleva a una pregunta muy incómoda. ¿Qué es lo que realmente pagas cuando pagas una deuda? ¿Billetes o una parte de la carga que llevabas dentro? Quédate hasta el final de este bloque porque voy a compartir contigo diferencias entre las personas que pasan toda la vida pagando deudas que convierten cada pago en un paso hacia su libertad. Existe una frase que muchas personas repiten sin darse cuenta.
cuando tenga más dinero voy a empezar a pagar. Pero la realidad suele ser exactamente al revés. Muchas personas no recuerdan estabilidad porque esperan sentirse listas antes de actuar. Y mientras esperan, los intereses crecen, las preocupaciones crecen y la culpa crece. Y probablemente deja de ser financiero y empieza a ocupar cada rincón de su vida. Y si la prosperidad no comenzara cuando llega más dinero, sino cuando recuperas tu palabra, piénsalo, ¿qué vale más? ¿Tener una cuenta llena o poder dormir profundamente sabiendo que estás haciendo lo correcto? No respondas todavía porque aquí viene una de las imágenes que probablemente no olvidarás. Imagina caminando por una enorme cadena amarrado al tobillo. No impide avanzar por completo. Puedes seguir caminando, puedes trabajar, puedes sonreír, puedes incluso aprender que todo está bien, pero cada paso requiere un esfuerzo enorme. Ahora imagina que todos los días alguien corta un solo eslabón, solo uno. La cadena sigue ahí, pero pesa menos y después otro, hasta que un día, sin darte cuenta, la cadena cae al suelo. Eso ocurre con las deudas cuando dejas de esconderte y comienzas a enfrentarlas. No desaparecen de un día para otro, pero cada acción coherente devuelve una parte de tranquilidad. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Las personas creen que el mayor miedo es deber dinero. No, el mayor miedo es enfrentar las conversaciones. Por eso muchas personas prefieren desaparecer, cambiar de número, ignorar mensajes, bloquear contactos, inventar excusas, porque creen que evitar el problema les dará paz. Pero sucede exactamente lo contrario. Cada llamada que no contestas la sigue respondiendo dentro de su cabeza. Cada mensaje ignorado se convierte en una conversación imaginaria que se repite una y otra vez. Y mientras eso ocurre, la deuda deja de estar solo en el banco y empieza a vivir en tu mente. Desde la psicología sabemos que enfrentar un problema suele reducir la sensación de incertidumbre mucho más que evitarlo. Cuando haces un plan, llamas para negociarlo o empiezas a pagar poco a poco a recuperar una sensación de control. Y esa percepción de control puede disminuir el estrés y ayudarte a tomar mejores decisiones. No siempre puedes resolver todo en un día, pero sí puedes dejar de sentirse completamente atrapado. Y ese cambio interno muchas veces es el primer paso para cambiar también tu situación externa. Aquí está el secreto que muy pocas personas entienden. No recuperas tu libertad del día que terminas de pagar. Empiezas a recuperarla el día que dejas de huir, el día que haces esa llamada, el día que dices, no puedo pagarte todo hoy, pero quiero cumplir mi compromiso, porque en ese instante dejas de ser una persona que escapa y te conviertes en una persona que reconstruye. Y cuando recuperas tu palabra, empiezas a recuperar la confianza en ti mismo. Y cuando recuperas la confianza, también cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, empiezas a cambiar tu destino. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Por qué algunas personas lloran cuando terminan de pagar una deuda? Porque muchas veces no están celebrando el dinero que conservaron, están celebrando el peso que dejaron de cargar. No es el recibo lo que emociona, es la sensación de volverte a sentirte libre. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todo este video. Si pagar una deuda puede volverte a la paz, ¿qué sucede cuando empiezas a vivir una vida donde ya no necesitas vender tu tranquilidad por decisiones impulsivas? Porque ese es el verdadero comienzo de la prosperidad. Quiero que escribas una sola frase en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, hoy recupero mi palabra. No porque esa frase pague una deuda, sino porque muchas veces el cambio comienza cuando una persona decide dejar de escapar y empieza a actuar. ¿Estás listo para reprogramar tu mente? En el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.